Saludos. En 2007, el Victoria and Albert Museum del Reino Unido recibió la magnífica tiara de Manchester. Diseñada en 1903 para la duquesa viuda de Manchester por la firma de joyería francesa Cartier, estaba compuesta por más de 1.400 diamantes. Incluso en el apogeo de la Belle Époque y la Gilded Age, la tiara asombraba por su esplendor. La tiara de Manchester ha sido comparada con la tiara de zafiro de la familia real danesa y con la tiara de rubíes de Eduardo V, hoy propiedad de la familia real sueca. La historia de esta tiara también simboliza el destino de muchas mujeres americanas que se casaron con aristócratas europeos y su legado histórico. La tiara fue donada al museo como pago del impuesto de sucesiones a la muerte de Angus Montague, 12º duque de Manchester. El difunto duque pasó algún tiempo en prisión por fraude, al igual que su padre, que en 1950 vendió el castillo de Kimbolton, una finca familiar que había pertenecido a la familia desde 1615. La tiara, que no ha aparecido en público desde hace muchos años, es una de las pocas reliquias que quedan de una mujer estadounidense casi olvidada, Consuelo Iznaga. El encargo de esta tiara puede verse como una crisis de mediana edad o como el comienzo de la nueva vida de Consuelo. 2 años antes, su querido hermano Fernando Iznaga, banquero e inversor neoyorquino, murió sin descendencia y le dejó su fortuna, estimada en $2 millones, hoy unos 62 millones. El dinero llegó justo a tiempo, estaba al borde de la bancarrota y el desastre financiero, provocado por su difunto marido, George Victor Drogo Montague, 8º duque de Manchester. Como ocurría a menudo en aquella época, un título de alto rango no significaba dinero. Las sucesivas generaciones de duques de Manchester se hicieron famosas por su extravagancia. Según la ley británica, el propietario de toda la fortuna familiar era su padre, y George, con el título de vizconde Mandeville, tenía que esperar a su muerte y vivir de las rentas. Sin embargo, Lord Mandeville consideraba que, como heredero del título ducal, ya tenía derecho a un nivel de vida adecuado. De modo que se estableció una nueva forma de financiar sus gastos, una letra de cambio post-obituario, que solo era exigible tras la muerte del duque en ejercicio. Esta extraña salvedad no confundió a su padre, que señaló que los acreedores asumían el riesgo sin saber que podía haber otras deudas que se antepusieran a los pagarés de su hijo. Más tarde, el padre comenzó a emitir sus propios pagarés post-obituario. Pocos años después de la distribución de estos pagarés entre los banqueros londinenses, muchos de ellos empezaron a preocuparse por el destino de sus inversiones, y el vizconde Mandeville tuvo que buscar otras fuentes de ingresos. Además, a su alrededor estalló un pequeño escándalo moral, y Kim, como le llamaban en el castillo familiar de Kimbolton, decidió marcharse a América en busca de nuevas oportunidades, o más bien en busca de una novia rica. En el verano de 1875 conoció a la joven Consuelo. Su padre, Antonio Iznaga del Valle, era un diplomático cubano con conexiones aristocráticas en España. Los ingresos procedentes de las plantaciones de azúcar en Cuba y Trinidad le permitieron establecerse en Nueva Orleans y luego en Nueva York. Se casó con la heredera de una familia de plantadores de Luisiana, Ellen Clement. Vivieron a lo grande, teniendo casas en Nueva York y Newport. Sin embargo, por razones que no están claras, la familia Iznag fue considerada inadecuada para la alta sociedad de Nueva York. En el otoño de 1875, tras una temporada en Newport, la familia Iznag estaba de vacaciones en Sarasota, Florida. Se desconoce cómo y por qué Kim viajó hasta allí, pero pronto llamó su atención una encantadora joven estadounidense con acento sureño. Encantados por la joven aristócrata británica y heredera de un título ducal, los Iznaga le invitaron a pasar una temporada en su residencia de Nueva Jersey. Otoño, belleza, títulos y dinero, las circunstancias eran perfectas, y a finales del otoño de 1875 Kim le propuso matrimonio a Consuelo, que aceptó encantada. A pesar de su amor, Kim se aseguró de que su futuro suegro le pagara una dote decente, 200.000 libras, el equivalente a 23 millones de libras de hoy en día. Sin embargo, el padre de Kim, el anciano duque de Manchester, se opuso inesperadamente a la boda. En aquella época, los matrimonios con mujeres estadounidenses eran poco frecuentes, y el duque creía que este matrimonio era una mesalianza. Sin embargo, cuando vio la cuantía de la dote, cambió rápidamente de opinión y consintió la boda.
La boda de Consuelo y Lord Kimbolton se celebró en la iglesia Grace de Nueva York el 22 de mayo de 1876. La prensa norteamericana quedó extasiada. El número de invitados era tan grande que sus carruajes bloquearon la Quinta Avenida durante varias horas, creando quizá el primer atasco de la historia en la ciudad de Nueva York. Casi inmediatamente después de la ceremonia, los recién casados regresaron a Inglaterra para disfrutar de la temporada social británica. Allí Consuelo, gracias a su belleza, acento y encanto, tuvo un gran éxito. Su exitosa vida familiar no duró mucho, aunque en 1877 dio a luz a un heredero, y 2 años más tarde a 2 hijas gemelas. En el verano de 1876 su marido empezó a engañarla con una antigua favorita, una actriz de voz gruesa y masculina. Su comportamiento llegó a ser tan escandaloso que, a finales del verano, el duque de Manchester envió a su hijo y a su nuera al hosco castillo de Tandraby, en Irlanda, con la esperanza de que la falta de entretenimiento y de favoritas caras calmara a Kim. Sin embargo, no sirvió de nada. De vuelta en Londres, Kim empezó a engañar de nuevo a su mujer, jugando a las cartas y gastándose su dinero. En 1883 se había gastado casi toda la dote. Por miedo a los acreedores, la familia se vio obligada a marcharse a Nueva York, donde su amigo Alva Vanderbilt organizó un famoso baile en su honor. Más tarde regresaron de nuevo a Londres, pero resultó ser una mala decisión para ambos. El divorcio era imposible en aquella época, al igual que admitir públicamente la infidelidad de su marido. Kim se fue a vivir con una favorita y dejó atrás a Consuelo. A partir de entonces vivieron separados de manera informal, ya que una separación formal habría supuesto su exclusión de la alta sociedad y la prohibición de aparecer en la corte. Cuando él se separó de su favorita, ella le demandó, exigiendo la devolución del dinero que le había prestado. Mientras tanto, Consuelo se trasladó a Londres y encontró una forma muy inusual de ganarse la vida. Gracias a su belleza, su encanto y su acento exótico, era bien recibida en la alta sociedad. También la adoraban por su forma de tocar el banjo. A pesar de no tener dinero para lujosos trajes y vacaciones, la aristocracia británica seguía invitándola a sus casas. El príncipe de Gales, el futuro Eduardo VI, admiraba su carácter independiente y su conducta relajada, que combinaba la libertad americana con la elegancia británica. A la reina Alexandra, esposa de Eduardo, también le gustaba pasar tiempo con Consuelo. Su presencia constante en las altas esferas atraía a las mujeres americanas adineradas que buscaban casarse con aristócratas con título. A cambio de regalos, Consuelo introducía a debutantes e hijas de millonarios en la corte y los salones británicos. Consuelo también aconsejaba a las pobres herederas de títulos británicos sobre qué casas visitar durante la temporada social en Nueva York o Newport, la capital de la élite americana. Todo ello a cambio de gratitud en caso de matrimonio. Tal vez esta forma de ganar dinero no sea tan honorable ni siquiera para una mujer americana adinerada, pero Consuelo no tenía muchas opciones. Podría vivir bien si volvía con sus padres, pero viviría de una pequeña pensión de sus padres. Como no quería abandonar los círculos aristocráticos, se creó una posición única en la alta sociedad. Consuelo facilitó muchos matrimonios de mujeres americanas y aristócratas británicos, entre ellos el de su hermana Natisia con el barón británico Lister Calle. Ella presentaba a los jóvenes y luego ellos decidían por sí mismos si seguían adelante con el matrimonio, una unión de dinero y título. Irónicamente, fue Consuelo quien no favoreció el matrimonio de su ahijada, Consuelo Vanderbilt, con el duque de Marlborough. Probablemente sospechaba que la pareja no sería feliz e intentó casar a Vanderbilt con otro lord británico. Tras la muerte de su suegro en 1890, Consuelo se convirtió oficialmente en duquesa de Manchester, pero esto apenas cambió su vida. Su marido, que se declaró en bancarrota en 1889, ya estaba gravemente enfermo y abandonado por su favorito. Murió en 1892 de cirrosis hepática o sífilis. A pesar de sus infidelidades y su abandono, Consuelo le cuidó hasta el final. Su vida posterior también estuvo llena de tragedias. En 1895 su hija María murió de neumonía, y en 1900 su segunda hija, Alicia, murió de tuberculosis. La pérdida de ambas hijas afectó mucho a Consuelo.
En 1900 se opuso públicamente al matrimonio de su hijo William Angus Drogo Montagu, noveno duque de Manchester, con la estadounidense Helena Zimmerman, heredera de una fortuna millonaria. Consuelo consideraba que Helena no era un buen partido para su hijo, no tenía conexiones ni títulos, solo dinero. La herencia recibida por Consuelo a la muerte de su hermano y el encargo de la tiara marcaron una nueva etapa de su vida, más exitosa, aunque breve. Administró sabiamente su herencia y murió millonaria. Con el tiempo se reconcilió con su cuñada Helena, ayudada por el nacimiento de 4 nietos. Consuelo siguió recibiendo invitados con la misma escala. En el verano de 1909 recibió la visita del rey Eduardo V y del emperador Nicolás I. A su muerte, su fortuna se estimaba en unos $2,5 millones de dólares, unos $70 millones actuales. La mayor parte de la herencia quedó en manos de su hijo, que, al igual que su padre, era derrochador. Para proteger la herencia de los acreedores, se depositó en un fideicomiso que le pagaba una renta cada año. Este proceso dio lugar a la creación del término cláusula de Manchester en la legislación estadounidense, que protege el capital de las reclamaciones de los acreedores. Su nieto mayor recibió $250,000, unos $7 millones actuales, y a sus nietas Consuelo legó sus joyas y pequeñas cantidades a obras benéficas. A la reina Alexandra le dejó una pulsera de diamantes como muestra de aprecio y respeto. El destino de la famosa tiara y otras joyas resultó bastante interesante. Consuelo constituyó un fideicomiso independiente que incluía sus joyas. En virtud de este fideicomiso, su nuera podía utilizar las joyas, pero solo con la condición de que siguiera siendo la esposa de su hijo. 21 años después de la muerte del último heredero, el fideicomiso debía traspasar las joyas a un descendiente de Consuelo que llevaría el título de duque de Manchester. Helena utilizó la tiara y otras joyas hasta su divorcio del hijo de Consuelo en 1931. Durante este tiempo, el hijo de Consuelo consiguió empeñar la tiara y otras joyas. Tras varios juicios, el tribunal dictaminó que era su hijo, y no él, el heredero del fideicomiso, y prohibió que se siguieran utilizando la tiara y otras joyas como garantía. Las joyas acabaron siendo heredadas por el nieto de Consuelo, Alexander George Francis Drogo Montagu, 10º duque de Manchester, que vivió tan extravagantemente como sus antepasados y acabó vendiendo todos los castillos y tierras. Su nieto vendió los castillos de Kimbolton y Tandragee, en Irlanda, en 1950. En 2015, la familia del actual, 13º duque de Manchester, vendió la mayoría de sus joyas para cubrir las deudas familiares. En definitiva, la vida de Consuelo es un guión listo para una superproducción de Hollywood. De las pelotas a la bancarrota, del amor a la traición. Gracias por vernos.